Hola de nuevo. Ahora vamos a realizar el ejercicio 3.2, que como les decía en el video pasado correspondió al problema de mi prueba. Eh, este ejercicio, claro, es un poco más complicado, tiene fuerzas triangulares. Si saben hacer esto, de verdad que no van a tener, no deberían tener otro problema. Y además les dejé propuesto un problema que busqué y vi que era bien interesante y que ya realmente si pueden hacer este ejercicio y el que les dejé propuesto, no vería por qué tendrían ningún problema en realizar un arco. Entonces, partamos nomás, que nos dicen que para un arco triarticulado parabólico, es decir, el que nos muestran acá, mostrado la figura, determinen las ecuaciones que definen los esfuerzos internos, ¿ves? Nos piden n de x y b de x, y grafiquen los diagramas de esfuerzos internos. Nos dicen que esto siempre lo van a considerar cuando quieran no siempre nos van a decir cuando quieran que grafiquemos, consideremos 3 puntos por cada tramo, es decir, por ejemplo acá hay un tramo, ¿cierto? Está bien lógico, entonces tenemos que conseguir uno 2 3 puntos. Para este otro tramo vamos a tener que tener uno 2 3 puntos, eso es lo que nos está diciendo, nada más. Y con eso para el análisis, ¿cierto? Porque en el video pasado yo les dije, uno analiza un punto, pone el gráfico, otro punto, el punto, otro punto, el punto, y simplemente después une. Esa es la lógica. Uno no acá no se preocupa tanto de la parábola. Ya, entonces partamos. Paso uno, igual que antes, fijamos las reacciones y el eje de coordenadas. Entonces acá nuestro eje de coordenadas es, al igual que el ejercicio pasado y como por cómo yo lo defino, que yo les dije así que me quedan puros valores de x positivos y de y positivos, que es más fácil trabajar así, sería así, x, y. Y además vamos a tener que nuestras incógnitas BA, acá vamos a poner BB, HA y HB. Entonces, acá se pueden dar cuenta, espero que se hayan dado cuenta, que el sistema es simétrico. Entonces, por simetría, podemos calcular fácilmente BA y BB. ¿Por qué? Porque simplemente corresponde al total de fuerzas dividido en 2. Entonces, vamos viendo. Vamos a tener acá que todo este triángulo de acá va a tener un área de 15 por acá tenemos 15 por 8 dividido en 2 corresponde a este, ¿cierto? Y por 2 por, para que incluya los dos. Y eso nos va a dar, simplificamos acá, y nos va a dar 15 por 8, y 15 por 8 da 120. Entonces el área de esto va a ser 120. Entonces por simetría vamos a tener que BA es igual a BB, es igual al total de las fuerzas, que sería 7 más 7 más 120, es decir, 14 más 120 dividido en 2. Y eso es igual a 67. Ojo que todo está en kilonewtons y metros, entonces yo voy a despreciar un poco las unidades para no demorarme tanto solo escribiendo unidades, pero siempre son kilonewton y metros lo que nos da. Entonces después, al igual que el ejercicio pasado también, entonces hacemos sumatoria de momentos en la izquierda de la rótula. Entonces para hacer esto, vamos acá, con la ayuda aquí, vamos a hacer, suponiendo que está aproximadamente por aquí, el valor, el punto, o sea, la fuerza resultante de mi triángulo, ¿cierto? Porque estamos cortando acá. Entonces acá vamos a tener una distancia de 8 tercios, porque el triángulo vale 8 entero, entonces su punto está en el 8 tercios, eso siempre lo hemos sabido. Y la fuerza va a ser de, ya habíamos dicho, de 15 por 8 dividido en 2, a 120 dividido en 2, de 60. Entonces va a ser una fuerza acá de 60. Y con eso vamos a resolver. Entonces, sumatoria de momento en la rótula hacia la izquierda es igual a 0. Y vamos a hacer que, vamos a tener que HA por 6, ¿cierto? HA por una altura de 6 metros. Y esto es positivo, por el sentido del que tiene. Eh, Después, BA, vamos a tener menos BA, ¿cierto? Negativo. BA por 8 metros, ¿cierto? BA que va a ser negativo y tiene un brazo de, todo este brazo de acá, de 8 metros. Después vamos a tener más esta fuerza de acá, que es 7 por, es positiva y es 7 por el brazo de 6, más 7 por 6, más la fuerza de 60, 60 por su brazo de 8 tercios, que es el que calculamos ahí. Y eso va a ser igual a 0. 8 tercios, ¿se acuerdan por cuál es el centro de gravedad del triángulo? Y acá
como ya conocemos BA, ¿cierto? Vamos a decir que simplemente HA, que es igual a HB en este caso, ¿cierto? Porque son simétricos. Vamos a tener que HA igual a HB es igual a 167 partido en 3, que es lo mismo que 55,6 periódico. Entonces vamos a decir que es 55,7. Y con eso estamos. Paso 1, listo. Paso 2. ¿Se acuerdan? Paso 2, definir la ecuación del arco, la parábola. Siempre vamos a tener esa ecuación. Condiciones de borde. Yo definí mi y de x acá. Entonces, según donde yo definí mis cosas, es las condiciones de borde que voy a tener. X y. Como yo definí acá, voy a tener que entonces... voy a tener entonces que en x igual 0, y igual 0. Que en x igual 8, y igual 6. Y que en x igual 8, 16, y igual 0. ¿Cierto? Entonces vamos a tener y de 0, y de 8, y de 16. Y esto va a ser igual a 0, igual a 6, igual a 0. Y ojo que se acuerdan también del ejercicio anterior que si derivamos este, porque es el máximo, si derivamos este y reemplazamos en 8, esto tiene que ser igual a 0. Que es la misma ecuación que esta de acá, al final. Pero bueno, depende de cómo ustedes quieran hacerlo. Entonces, resolviendo, vamos a tener que a por 0 al cuadrado, ¿cierto? El primer caso, 0 al cuadrado más b por 0 más c es igual a 0. Es decir, c igual 0. Después vamos a tener que a por 8 al cuadrado más b por 8 más c, que es 0. Entonces esto va a ser igual a 0. Y después vamos a tener que a por 16 al cuadrado. Ah, esto va a ser no igual a 0, a 6, perdón, es la altura. Más b por 16 va a ser igual a 0. Entonces acá hacemos un sistema de ecuaciones bien sencillo, multiplicamos por menos 2 acá, lo más fácil, y se suman. Y con esto vamos a llegar a que a es igual a menos 0,09375 y que b es igual a 1,5. Y también dejo acá expresado en cómo sería si derivamos esta ecuación. Nos queda que 2ax más b es igual a 0. Si derivamos la ecuación de la parábola, esta. Y si la reemplazamos en 8, nos queda 2 por a por 8 más b igual 0. Y si se dan cuenta, si acá simplificamos por 16, es la misma ecuación que acá. Queda 16a más b. Entonces al final esta ecuación siempre va a ser igual a esa, pero es por si acaso, si están complicados con alguna, quizás es más fácil resolverlo por esta otra. Entonces aquí, y esto nos va a quedar que, entonces nuestra parábola va a ser menos 0,09375x cuadrado más 1,5x. Muy bien, entonces esa va a ser nuestra ecuación, la vamos a marcar acá bien enmarcada. Y como yo les dije antes, siempre muy importante confirmar. Entonces, si es que x vale 0, vale 0. Si es que x yo voy a confirmar en el caso de x igual a 8, ustedes confirman después en el caso de x igual a 16. Entonces, voy a multiplicarlo acá, menos 0,09375 por 8 al cuadrado más 1,5 por 8. Y esto me queda que 0,09375 por 8 al cuadrado. Eso es igual a menos 6. Y esto 1,8 por 6 es 6. Es 1,5 por 8 es 12, perdón. Y esto me queda entonces que esto es 6. Y entonces confirmado. Ya, entonces además, ¿se acuerdan? Nos falta calcular además la tangente de alfa. Que la tangente de alfa es igual a dy de x. ¿Se acuerdan cuál era alfa? Alfa simplemente en cualquier tangente era el ángulo que se hacía ahí, ese alfa. Entonces en cualquier tangente es el ángulo que se proyecta ahí. Entonces quizá en otro color, ahí. Ese alfa. Y que lógicamente va a tener que ver con x porque según ese valor va a ir cambiando. Entonces esto simplemente derivamos esa. Entonces nos queda 2 por ese término, que eso es igual a
menos 0,1875x más el x se va porque es derivada, más 1,5. Y entonces esto nos va a quedar que alfa, voy a dejarlo acá, es tangente a la menos 1 o arco tangente, como ustedes lo trabajen, de menos 0,1875x más 1,5. Y aquí eso. Y tenemos el alfa ahí. Después, paso 3, esfuerzos internos. Primero vamos a definir los tramos. Entonces vamos a ver qué tramos tenemos que hacer. ¿Qué tramos? Nos damos cuenta acá de que tenemos el tramo 1. Nos damos cuenta que tenemos un tramo 2. Y después que tenemos el tramo 3 y 4 por simetría. Entonces acá, tramo 1, tramo 2, tramo 1 y 2, simetría. Y además vamos a sacar en esta misma parte cuánto vale este valor para una distancia x, ¿cierto? Porque vamos a necesitar la altura relativa de esto. Entonces vamos a poner acá una flecha y vamos a decir, cuando todo esto vale 8, es decir, cuando vale 8 metros, el triángulo vale 15 kilonewtons. Y cuando vale x metros, esto vale la incógnita, ¿cierto? Entonces la incógnita va a ser igual a 15x partido en 8. Esa va a ser nuestra altura. Entonces, acá yo ya lo noté, 15 octavos partido en x, es la altura que va a estar aproximada. Acá como se me descuadró un poco, pero este realmente es la fuerza resultante que debería estar como aproximadamente acá. Así que ahí les pido perdón, pero se entiende, ¿cierto? Que sería como esa. Pero se entiende, ¿cierto? Entonces acá vamos a tener la fuerza, la puse acá. Y vamos a tener una distancia acá de x tercios, ¿cierto? Porque es en la distancia del centro de gravedad. Y entonces ya acá vamos a tener una fuerza de la altura, que es 15 octavos partido en x. Vamos a tener una fuerza de 15 octavos partido en x. O sea, 15 octavos por x por su lado, que es x. Y todo esto dividido en 2. Entonces esto va a quedar 15, 16 partido en x cuadrado. Ese es el valor de nuestra fuerza resultante. Acá ya tenemos nuestras reacciones puestas. Y simplemente tenemos que hacer y obviamente nuestra altura de y de x y nuestro x ahí. Entonces acá simplemente hacemos sumatoria de fuerzas en x y en y. Ojo, ahí está nuestro alfa también, importante. Están todas las cosas que necesitamos. Entonces hacemos nuestra sumatoria de fuerzas en x, que nos va a quedar n de x, vamos a hacerlo en el color, n de x por coseno de alfa, ¿cierto? Es positivo porque está hacia allá, b también es positivo porque está hacia allá. Entonces, más acá b de x por seno de alfa. Ojo que estamos en este tramo, ¿cierto? Tramo 1. Entonces el 7 todavía no se incluye. Solo se incluye este pedacito de acá de la fuerza. Seno de x, ¿cierto? Después vamos a tener que agregarle nuestro valor de 55,7. Más 55,7. Y eso va a ser igual a 0. ¿Cierto? Y ahora para las fuerzas verticales no es más difícil, pero son un poco más de términos, que sería entonces n de x, que está apuntando hacia arriba, entonces es positivo, por seno, más b de x, que no es más, es menos, ¿cierto? Porque está apuntando hacia abajo, importante, no se les vaya a pasar eso. Y este es por coseno. Después, más 67, que es el término de la reacción acá, y menos nuestra fuerza aquí que calculamos, menos 15, 16 x cuadrado. Y esto va a ser igual a 0. Con eso entonces simplemente desarrollamos y esto nos queda que lo voy a anotar acá. Entonces 1 por coseno de alfa más 2 por seno de alfa, ¿cierto? Así lo calculamos porque acá tenemos coseno por coseno al cuadrado y después seno por seno al cuadrado. Eso es lo que queremos. Y como ya vimos en el caso pasado,
es bien sencillo de resolver, es bien intuitivo, entonces vamos a llegar y vamos a poner que n de x, ¿cierto? Porque si sumamos con los cosenos al cuadrado, estos se igualan a 1, estos se me van porque es más y menos, y después me va a quedar que este está por coseno y pasar restando para allá, este va a quedarme por seno y este por seno, entonces este va a quedar restando hacia allá y este va a quedar sumándose allá, lo único importante. Entonces nos va a quedar que n de x es igual a menos 55,7 coseno de alfa menos 67 seno de alfa y después me va a quedar más 15 partido en 16 x cuadrado seno de alfa. Después hacemos lo mismo para b, que se acuerdan que era seno acá, y en vez de más era menos porque los signos eran cambiados, 2 por coseno, ¿cierto? Y hacemos lo mismo. Se dan cuenta que hicimos que este signo sea positivo para poder sumar seno cuadrado más coseno cuadrado. Esto nos va a quedar menos 50 porque pasa para allá con un seno, entonces menos 55,7 seno. Este como cambia los signos va a quedar menos 67, pasa un más 67 coseno y acá en vez va a quedar más 15 16 va a pasar positivo hacia, o sea, negativo hacia el otro lado. Entonces vamos y acá esto se restaría con esos dos. Entonces, vamos acá y esto nos va a quedar que b de x es igual a menos 55,7 por seno de, seno de alfa más 67 coseno de alfa menos 15, 16 x cuadrado coseno de alfa. O sea, lo importante es que cambian todos su signo, o sea, cambian todos su seno por coseno, y los valores que acompañan al b de abajo cambian su signo. Eso también es otra manera de verlo. Pero si está muy complicado, resuelvan esto tal como lo hicimos en el ejercicio pasado y se van a dar cuenta que es lo mismo. Es para verlo más rápido simplemente. Entonces vamos a abarcar la respuesta. Tenemos nuestro n de x en tramo 1 y nuestro b de x en tramo 1. Ahora en el momento, en el corte, vamos a decir que m de x, ¿cierto? M de x, vamos acá. Vamos a tener acá m de x más este valor de acá por su brazo de x tercio. Después vamos a tener el más 55,7 por su brazo de y de x. Y después vamos a tener más su brazo de acá por, o sea, su fuerza de acá por su brazo de x. ¿Cierto? Importante, esto es y de x porque es la función que va creciendo y que la función te va a definir la altura y este es el valor de x que va creciendo. Eso se entiende, espero se entienda, si no, escríbanme para que se los explique. Entonces resolvemos acá, tal como les dije todo, entonces nos quedaría acá más 15 partido en 16 x cuadrado por nuestro x tercio menos 67 por x más 55,7 por y de x. Y eso es igual a 0. Y esto nos queda que m de x es igual a menos 55,7 por y de x más 67x menos 5 partido en 16x elevado a 3. Y esa es nuestra ecuación de momento. ¿Cierto? Y si nos damos cuenta, tiene relación con y de x, tiene relación con x, y de x, y además, bueno, eso. Esta no tiene relación con el alfa, pero los otros sí tienen relación con el alfa y con el x. En resumen, lo único que quiero decir con esto es que x, y alfa están relacionados entre sí. Todos, con todos. Entonces, si tenemos dos, siempre vamos a tener el tercero. Después, nuestro tramo 2, ¿cierto? Este tramo correspondía con un x, perdón, eso se me olvidó ponerlo, entre 0 y 2. Acá. Tramo 2 va a ser entre 2 y 8, ¿cierto? Porque este es 0, 2, 8, son las distancias. Entonces nuestro tramo 2 va a ser con un x perteneciente entre 2 a 8. Esto, perdón, es un 15, se me borró el 5.
entre 2 a 8. Es importante que definimos que x va a ser entre 2 y 8 y que parte también del inicio. Eso es un poco diferente al cuando lo hacíamos así, cuando lo hacíamos con los valores así. Porque, claro, nosotros siempre definíamos que parte en 0 el x y ahí avanza eso. Acá simplemente lo agarramos del inicio, siempre el inicio, que eso vale x, y decimos que los valores de x realmente van a ser reemplazados entre 2 y 8. Acá, las distancias van a ser, como definimos que x parte del inicio, va a ser lo mismo acá. Vamos a tener un x tercio, ¿cierto? Para el brazo de... Para nuestra fuerza acá triangular, que como x es el que crece, va a ser nuestra misma fuerza resultante anterior, es decir, 15 partido en 16, x cuadrado. Y además vamos a tener una fuerza de 7 kilonewtons puntual que se nos agrega. ¿Y qué distancia tiene? Nosotros sabemos que esto vale 2 y que esto vale y que todo esto vale x. Entonces simplemente sabemos que esta distancia es x menos 2. Eso es matemática básica, espero que lo entiendan. O si no, insisto, me escriben, se los explico más lento. X menos 2. Y con eso entonces tenemos el segundo, el segundo tramo descompuesto en todas las unidades y fuerzas, etc. Entonces de nuevo, vamos con las fuerzas en x. Vamos a tener de nuevo n de x por coseno positivo, coseno de alfa, más b de x por seno de alfa, ¿cierto? Todo está apuntándose ya el b, más 55,7. Igual 0. La única fuerza en x es esa. Después en b se nos agranda un poco la cosa. Vamos a tener el n de x seno de alfa. Vamos a tener el menos b de x coseno de alfa. Vamos a tener el más 67 que es la reacción. Vamos a tener el menos 7 que está puntual ahí. Y vamos a tener además el menos 15 16 x cuadrado igual 0. Y se dan cuenta, esto realmente es un 60. Y esto queda idéntico al pasado, con la única diferencia que en vez de 60, ahora o sea, en vez de 67, ahora 60. ¿Se dan cuenta? Es la única diferencia. Entonces yo, solo por flojo, voy a copiar todo esto. Copiar. Pegar. Y voy a cambiar ese valor de acá. Porque es el único que cambia. Si se dieron cuenta, todo lo que era 60 pasó a ser 67 y es el único cambio, porque lo único que se pasó, se agregó una fuerza puntual de 7 hacia abajo que contrarresta esa, y entonces eso pasa a ser 60 y es el único valor que cambia. Todo lo otro es idéntico y entonces las restas van a ser, en vez de menos 67, va a ser menos 60, 60. Bien sencillo. Entonces aquí tenemos bien rápidamente nuestros n's y b's. Ahí agradecemos habernos saltado esos pasos, sí que fuimos lo bastante rápidos para darnos cuenta. Y después nuestro momento en el corte, que este sí va a cambiar un poco. Vamos a tener que m de x, ¿cierto? M de x, vamos acá. Vamos a tener una fuerza de 15 partido 16 cuadrado por un brazo de x3. Vamos a tener una fuerza acá de 7 con un brazo de x menos 2, ¿cierto? Vamos a tener una fuerza de 67 por su brazo de x, una fuerza de 55 por su brazo de y de x, y creo que esas son todas las fuerzas. Entonces, vamos acá. Vamos a ver si me acuerdo. M de x más 15 partido en 16 x cuadrado por su brazo de x tercios, ¿cierto? Menos la reacción hacia arriba, 67 por x, eh, más 55,7 por la reacción en y por y de x. Después vamos a tener la fuerza puntual de 7, entonces más 7 por su brazo de x menos 2. Ojo, acá no llegué y puse 60 porque tienen distintos brazos, entonces no se puede. Entonces esto me da que m de x, simplemente despejando, que no hay mucho que se puede despejar, lo único que se puede juntar es esto con esto, y después que el término de 7 por 7 menos 2 queda un más 14, y esto igual a 0. Entonces va a quedar menos 55,7 y de x va a quedar más 60, como les había dicho x, s con s, 7 por x menos 67. Va a quedar menos 5 partido en 16 x3 y más 14.
¿cierto? Porque todo esto pasa para el otro lado, entonces esto va a quedar por ejemplo, un 67 positivo y esto va a quedar un menos 7x negativo, ¿cierto? Y ahí por eso quedan todos los signos cambiados. Y con eso, ¿cierto? Tenemos nuestra ecuación de momento. Y ahora, y hice un poco de trampa, la verdad, el paso 4, que es la tabla de los valores, hice un poco de trampa, yo definí, lo hice todo en Excel porque era más fácil, ¿se acuerdan? Yo les dije el valor de alfa en valor absoluto, acá puse su ecuación, el I de X su ecuación, los N no alcanzaba a anotar su ecuación, pero irían, y con un Excel lo hice. Entonces, donde tenemos acá esto, ah, perdón, eh, acá sí, tenemos que esto, no, ni siquiera, tenemos que esto es mi tramo 1 y que esto es mi tramo 2. Si se dan cuenta, y espero que se estén dando cuenta, puse un 2 acá y un 2 acá. Eso simplemente corresponde a que reemplacé el 2 en la ecuación 1 y reemplacé el 2 en la ecuación 2. Reemplacé el 2 en estas y reemplacé el 2 en estas. ¿Por qué? Porque en el punto de 2 es el cambio de tramo. Entonces, al final de un tramo, la parte de atrás no va a considerar el 7 y la parte de adelante sí va a considerar el 7. Entonces, tenemos dos puntos de un tramo. O sea, ustedes podrían llegar, yo puse más valores, pero porque lo tenía en Excel al final. Ustedes podrían llegar, sacar este y tener eso, y después tienen después acá, yo puse, podrían poner 2 5 6 8 como sea, pero les pedían tres valores, y yo puse 4 y 4 contando, como entre comillas, sin contar estos dos que sí son importantes. Y yo la verdad es que siempre les recomiendo que ocupen este valor, el del cambio del tramo con las ecuaciones de antes y con las ecuaciones después, porque así, si con las fuerzas puntuales, por ejemplo, la fuerza puntual está acá, entonces ustedes muchas veces tienen cambios de así, como que van así, cambia y ahí sigue. Entonces, si es que no ponen en ese punto si no ponen en el mismo punto del tramo anterior y del nuevo tramo el valor de X, no van a tener, no van a tener, ¿cómo se llama esto? Lógica de cuánto baja hasta que valor llega para bajar, etcétera. Entonces yo siempre les recomiendo usen ese valor como inicio o final de tramo cuando son fuerzas puntuales, etcétera, sobre todo. Entonces vamos a graficar. Bueno, acá yo primero definí los valores de X cualquiera, eran tres que tuvieran sentido repartido. Reemplacé su función y reemplacé para qué valor me daba. Se dan cuenta, esa era la ecuación. Después calculé su alfa, que tiene relación con su X, y da esto. Si ustedes quieren estar haciendo ejercicio y quieren hacerlo como en Excel, ojo que el tangente en Excel lo entrega todo en radianes, entonces tienen que pasarlo a grados. Tienen que pasarlo a grados. Y además este tangente a la menos 1, así que se complica un poco. Así que, pero bueno, eso no es importante para el ejercicio. Ustedes tienen calculadores y lo van a hacer bien. Después el nx, simplemente estos valores de nx los reemplazamos en esta. Estos valores de b de x en esta. Y estos valores de m de x en esta. Y después lo mismo con acá estos tres con los nuevos tres. Y así llegué a todos los valores que vamos a decir tramo 1 y tramo 2. Y ojo, los tramos 3 y 4 son los simétricos. Entonces vamos a graficar. Entonces el n de x voy a graficar con azul para que quede más ordenado. Entonces el n de x en el punto 0 tenía un valor acá de menos 86,63. Menos 86,63. En el punto 1, que es como por aquí, ¿cierto? Por acá, tiene de menos 86,28. Prácticamente lo mismo. Después en el punto 2, yo el 1,5 creo que lo voy a despreciar para que me quede un poco más bonito. Como el gráfico, si no se me quedan muchos valores y no se entiende muy bien. Y después en el punto 2 me queda que el valor vale menos 84. Ah, se me salieron los valores.
Ah, estaba haciéndolo en el B. Entonces vamos acá, acá, menos 86,63. En el 1 acá, menos 86,2. Y en el 2 dijimos que valía... en el 2 dijimos que valía menos 79,02. Menos 79,02. Ahí bajó un poco. Después, ¿o no? Ah, importante, miren. En el tramo arriba vale menos 84 y después vale menos 79. Eso es lo que les decía. Entonces, vale menos 84. Menos 84. Acá vale... eh, para este tramo vale menos 84. Menos 84. Y aquí vale menos 79. Entonces tienen algo así. Y después pasa a valer menos 71. Por acá vale menos 71. Acá vale menos 61. Y acá vale menos 55. Vamos a hacerlo un poco menos exagerado. Perdón el desorden ahí. ¿Cierto? Va acá menos 79. 60. 50. 70. 60. 50. Entonces algo así. 70, 60, 50. Y todo esto es negativo. Y esto, ojo que es, lo voy a hacer así a la rápida, pero esto es, lo importante es que es simétrico. Era lo único importante. Entonces, algo así. Y ese es el diagrama. Entonces, todo negativo. Después hacemos lo mismo con B, ¿cierto? Entonces, para facilitar todo, voy a hacer una trampa. Vamos a guardar esta foto para tenerla acá cerca. Adjuntar, imagen, galería. Realizado. Ya, entonces vamos a tener ahí está. Ahí. Entonces, para B vamos a tener que esto vale, acá va a valer menos 9, menos 9, acá va a valer como la mitad, ¿cierto? En 1 va a valer menos 4, menos 4. Después en este acuérdense que lo estamos despreciando. Después va a valer casi prácticamente 0 en 2, un poco más que 2, ¿cierto? Aquí va a valer como por ahí, 0,42 y después pasa acá en el mismo 2 a menos 4,24, ¿cierto? Esos dos eran los valores de 2 y después vale 2,6, 5,03 y 0. Entonces ahí, 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 ahí. Bien extraño este gráfico y acuérdense que es simétrico para los dos lados. Entonces ahí, ahí. Ahí. Y listo. Entonces menos, 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 más, más, menos, menos. Ya. Y después queda solamente el B, que el B es bien fácil de nuevo. Generalmente el B es fácil. Que simplemente se dan cuenta, parte en 0. Después, ese dijimos que lo íbamos a explicar. Menos 11, que ojo que el menos 11 es para arriba acá. Menos aquí el menos 11. Menos 11. Después vamos a tener acá menos 14,63, que vale lo mismo en los dos lados, menos 14, ¿cierto? Después vamos a tener por aquí que es un menos 16. Después acá vamos a tener como que es como un menos 6, harto más bajo, menos 6. Y acá vamos a tener que es un 0. Entonces vamos a tener ahí, 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 ahí y ahí. Y, insisto, vamos a eliminar esto acá y vamos a copiarlo por simetría. Es algo así, o sea, ojo, ustedes lo hacen ahí más bonito en una prueba, pero es la idea, y son negativos los dos. Y con eso tenemos los diagramas de esfuerzo interno.
Espero que se hayan dado cuenta la lógica. No es difícil, pero sí es largo todo este proceso. Y es importante que definan los valores de los tramos para poder ver, por ejemplo, esos cambios. O también esos cambios. Por último, les dejo propuesto el ejercicio problema 3 de la prueba 3 del 2018-20, porque ese no era simétrico. Acá yo hice, como por los que encontré y encontré que era más difícil, hice un problema simétrico, pero que no era simétrico y que tenía fuerza rectangular, que esa es la que no hice en este ejercicio, y tenía fuerzas puntuales. Era algo del tipo así. Entonces, si pueden hacer ese ejercicio, en donde van a tener que hacer tramos por ambos lados, yo creo que deberían andar increíble. Pero con eso terminamos el ejercicio de hoy. Espero les haya ayudado el video. La pauta igual está súper clara, con hartos colores, no deberían tener problemas. Así que eso, que tengan buen fin de semana. Saludos. Chao, que estén bien.